Dios les bendiga en esta hermosa noche de día lunes. Amén. Queremos compartir un poquito la palabra del Señor bajo el tema el poder comprender la necesidad de nuestra salvación. Amén. Y vamos a abordar el capítulo 10 de Romanos para aquellos que nos van a ver más tarde por las redes sociales. Que Dios me los bendiga de manera especial. Amén. Porque sabemos que la palabra es necesaria. Amén. Sabemos que en la palabra de Dios el tema principal desde Génesis hasta Apocalipsis es la salvación. La salvación es el enfoque primario que Dios establece en su palabra. A través de la historia, a través de la palabra viva, vemos cómo el Señor ayudó a su pueblo Israel en muchas ocasiones y usó la terminología salvación. Incluso vemos, y vamos a ver algunos pasajes donde el Señor Jesús, usando la sanidad divina, usa el término salva, que fue salvada. No dice fue sanada, sino que fue salvada. Entonces, vamos a ver esos términos esta noche y vamos a leerlo en el capítulo 10 de Romanos. ¿Ya lo tiene? Bendito sea Jesús. Y le damos esa reverencia a la palabra de Dios. Honramos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Oremos. Bendito seas, oh Dios. Te damos gracias esta tarde por la oportunidad que nos da, Señor, de estudiar tu bendita palabra y a través de ella, Señor, poder alimentar y ampliar más el conocimiento y el entendimiento de la salvación tan maravillosa que tú nos has otorgado. Yo te ruego, mi Dios, que uses mi vida para bendición de mis hermanos y mi propia alma. Y aquellos, Señor, que van a alcanzar a escuchar este mensaje hacia el norte, al sur, al este y al oeste, donde tú lo lleves, Señor, que sea una palabra rema de bendición y que sea también, Padre, una palabra de salvación para aquellos que escuchen el mensaje. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como podemos observar, ¿hacia quién fue dirigida esta carta? ¿Verdad? Sé que tenemos conocimiento de esto, pero me gustaría ir despacito para poder comprender, ¿verdad? Desde la A hasta la Z, el mensaje que el apóstol Pablo, a través de las cartas, nos deja para la salvación de nuestra alma. Amén. Al principio decía, bajo el tema, la necesidad de comprender la salvación. En el verso 1, Pablo le dice a los hermanos en la iglesia de Roma: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué es lo que estaba deseando Pablo? Usted observa los pasajes, el verso 1 dice que el deseo de Pablo
era que Israel fuera salvo. Imagínense qué importante para Pablo era que los judíos pudieran conocer la verdad de salvación. Ellos, como dice el verso 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ellos estaban tratando de enseñar la ley de Dios por fuerza. Imponían la ley a la gente, imponían la ley a las personas. Y no, hermanos, de esa manera, pues las personas no se acercaban a Dios sinceramente. Porque recordemos que en el tiempo antiguo, para que Dios perdonara el pecado del pueblo, el pueblo tenía que hacer sacrificios. Por eso tenemos que ver todo el panorama bíblico para poder comprender y entender la salvación que ahora tenemos por Jesús. Amén. El pueblo de Israel tenía que pedir perdón a Dios haciendo sacrificios de animales, de corderos, de ovejas, de carneros y también de otros animales. Por eso vemos en el verso 3, y ahí voy a enfocar un poquito el mensaje, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mire qué interesante. Ahí me gustaría hacer preguntas. Versículo 3 una vez más. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué podemos comprender en ese versículo 3? Y ahí podemos ampliar un poquito el entendimiento que Pablo mismo estaba explicando, que el pueblo de Israel no se sujetaba a la justicia de Dios, sino que querían establecer la suya propia. Tenemos ejemplos como cuando los discípulos de Jesús empezaron a comer y no se lavaron las manos. ¿Se acuerdan qué pasó en esa ocasión? Los fariseos empezaron a señalar a los discípulos de Jesús y empezaron a decirles: Maestro, ¿por qué tus discípulos no respetan las tradiciones de los ancianos? Jesús en respuesta les dijo: ¿y vosotros por qué quebrantáis el mandamiento por las vuestras tradiciones? Entonces, a la luz de la palabra, la importancia que el Señor quería establecer era que la justicia de Dios fuera equitativa, que hubiera una evaluación clara dentro del corazón de las personas. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan, ¿verdad? O viven juntos, como lo quiera llamar, tienen hijos. ¿Quién es el que lleva la autoridad en esa casa? ¿El hombre? ¿Quién es el que establece las leyes en esa casa? El hombre. El hombre dice: mire, usted es mi hijo, usted es mi hija, y de la casa, cuando ya son grandecitos, ¿verdad? Después de las 8 de la noche, usted no puede salir para ningún lado. ¿Quién pone las reglas en la casa? El padre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el hijo no respeta esas reglas? ¿Qué actitud toma el padre con el hijo? Empieza a haber regaños, ¿verdad? Llamadas de atenciones verbales al principio, después vienen castigos, quitándole lo que más les gusta. Imagínense si usted le quita el teléfono a su hijo. A los que nos ven por las redes sociales, ¿no? ¿Qué castigo para un joven es quitarle el teléfono? Eso es terrible, hermano. Para un joven. Un joven que todavía no conoce el amor ni el temor de Dios. Para ellos todo su mundo está fundamentado en su teléfono. Si usted les quita el teléfono, hermano, usted está... es peor que lo golpeara. Increíblemente, pero lo que quiero llegar es que hay reglas establecidas en ese hogar y se tienen que respetar. ¿Quién estableció esas reglas? El papá y la mamá. Y si no se respetan, al final ha habido situaciones donde un padre y una madre han tenido que tomar decisiones aún de cerrar la puerta y que el hijo no vuelva a entrar a casa. Han habido situaciones así.
Podemos ver, ese es un ejemplo. ¿Me van siguiendo? Vemos otro ejemplo. Supongamos que mi hermano es un empresario, él tiene una compañía y entonces él empieza a progresar en ese trabajo, en esa compañía que él establece. Pero ¿quién pone las reglas en el trabajo? El patrón. Supongamos que mi hermano es el patrón y si sus empleados no obedecen las reglas del patrón, ¿qué va a pasar? Los van a despedir, los van a correr. ¿Me van siguiendo? Hay reglas establecidas tanto en el hogar como en el trabajo. Hay reglas establecidas que se rige la vida del ser humano. Así también vemos reglas de tránsito. ¿Qué pasa si usted y yo no respetamos las leyes de tránsito? La policía nos va a detener y nos va a multar. Hay leyes establecidas y todo aquel que no respeta las leyes va a sufrir consecuencias. La palabra de Dios es la ley divina de Dios. Dios la estableció y Él dejó sus estatutos, sus mandamientos y todo lo que está escrito es para nuestro aprovechamiento, para que no suframos las consecuencias del pecado. Porque cuando nosotros tomamos decisiones guiados por nuestras propias ideas y no respetamos la palabra de Dios, a la larga, la palabra de Dios va a traer consecuencias a nosotros. Bendito sea el Señor. Vemos ejemplos, ¿verdad?, bíblicos. ¿Qué pasó con Nínive? Dios la reprendió la primera vez con el profeta Jonás. Se arrepintieron, pero después volvieron a hacer lo mismo, y Dios levantó al profeta Nahum. ¿Y qué pasó con el profeta Nahum? Ahí Dios destruyó completamente al pueblo de Nínive por la desobediencia. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que conocen la palabra de Dios, pero no la respetan. Entonces ignoran el favor que la palabra de Dios nos puede dar en lo que es la salvación. Por ejemplo, ¿qué es la salvación? ¿Cómo podemos nosotros describir la salvación? ¿Qué entienden ustedes por la salvación? ¿Cuál es la idea básica de lo que es salvación? Un paso a la eternidad con Dios. Bueno, eso viéndolo de una perspectiva espiritual, pero si lo ponemos de una perspectiva humana, ¿qué representaría la salvación para nosotros? La obediencia. Bueno, les voy a explicar un poquito lo que es el diccionario. En la idea básica del término salvación es rescatar y preservar de un peligro grande a una persona. Por ejemplo, si usted, me voy a poner como ejemplo yo, si yo soy chofer de un camión pesado, me entregan una carga que va al límite, 80,000 libras, son 40 toneladas que lleva ese camión. Y de repente usted, mi hermano, se da cuenta de que una línea del freno va cortada y usted sabe que de repente en la distancia del viaje esa manguera va a fallar y puede causar un accidente peligroso, porque un camión con 40 toneladas sin frenos, ¿qué pasaría? Entonces el término salvación se aplica en ese momento. Él viene a salvarme, a decirme, cuidado, porque esa situación que llevas en ese camión es muy peligrosa. Desde la perspectiva humana lo presenta así. Es como que alguien se quiera quitar la vida por una decepción, pero Dios lo usa a usted para decirle a esa persona, ¿por qué lo vas a hacer? No tiene sentido. Y entonces, de esa manera, el Señor habla de lo que es la salvación. También la salvación nos habla de la solución de un problema grave, de la liberación de un peligro, de una amenaza, de una situación difícil. Si lo vemos en el término humano. Ahora, si lo vemos en el término espiritual, imagínense qué nos está diciendo entonces el Señor al decirnos, yo te estoy ofreciendo la salvación. ¿De qué nos está librando el Señor? Me gustaría preguntarle, mi hermano, ¿de qué nos está librando Jesús al ofrecernos la salvación?
Lo que me gustaría es que esta noche nos quede un poquito claro en nuestra mente y nuestro corazón la bendición que tenemos de parte de Dios en lo que es la salvación. La salvación no es solamente ir a la iglesia. La salvación no se trata de estar puntualmente en todos los cultos. La salvación es más bien ponernos ese yelmo que la Biblia nos habla, que nos pongamos el yelmo de la salvación. Quiere decir que tenemos que comprender con palabras claras dentro de nuestro corazón y nuestros pensamientos qué es la salvación. Amén. Entonces, ¿de qué es la salvación? A ver, mi hermana, ¿qué es la salvación? ¿De qué la libró el Señor a usted? ¿De la muerte? Dice la Biblia, lo voy a leer, o le voy a decir a mi hermano que me lo lea, Romanos 3:23, que dice un pasaje muy conocido que nos habla acerca. Romanos 3:23. Amén. La paga del pecado Es la paga del pecado. ¿Cómo lo pudiéramos parafrasear en nuestras propias palabras? Porque el término o la vocalización, el vocabulario que usa la Biblia a veces es confuso de entender. ¿Cómo pudiéramos nosotros explicarlo con las propias palabras? Que la paga del pecado es muerte. Si la persona sigue haciendo pecado hasta la muerte, o sea, no, pero está muy claro. ¿Cómo podemos explicarle a una persona que la paga del pecado es muerte? En primer lugar, recordemos que cuando no tenemos conocimiento bíblico, uno no tiene un pensamiento claro de lo que es el pecado. Uno dice, pues todo el mundo peca, ¿y qué? Es un pecador más, ¿yo qué? Entonces, cuando uno entiende la salvación, uno empieza a ser transformado del interior y uno dice, es que yo estoy agradecido con el Señor porque realmente Él me salvó de todas aquellas cosas que deberían ocurrirme. Imagínense, aún no conociendo al Señor, ¿cuántas veces el Señor nos salvó del peligro? De accidentes, de enfermedades. Y tanto que está el peligro allá afuera, ¿verdad? De secuestros, de asaltos, aún de la propia muerte, de personas a lo mejor que con malas intenciones venían a querernos hacer daño. Y el Señor nos salvó de todas esas cosas. Entonces, el plan de la salvación de Dios ha estado constantemente en nuestras vidas. Entonces, el Señor desea que nosotros comprendamos a cabalidad qué es la salvación que Él nos ha entregado. Por eso Pablo, a ver, hermana Lupe, búsqueme por favor ahí Filipenses 2:12, que dice ahí. Amén. Vean lo que dice en esos pasajes preciosos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ahí vemos un concepto muy bueno: ocuparnos en nuestra salvación. ¿Cómo nosotros podemos ocuparnos en nuestra salvación? Ya la salvación la tenemos, pero si la descuidamos, la salvación es un regalo gratuito. Usted no tuvo que pagar nada, simplemente recibirla. ¿Y cómo la recibimos? Cuando comprendimos que necesitamos salvación. El problema que hoy en día vemos en las personas es que no han comprendido que necesitan salvación. El poder comprender que necesitamos salvación, como lo decía un día de estos por ahí, hermana, búsqueme por ahí Salmo 51, en el versículo 10, si no me equivoco. Ahí el rey David nos da una palabra tan pero tan clara, el por qué necesitamos salvación. Yo le explicaba días atrás, pero me gustaría volverlo a repetir para que quede claro. Versículo 5.
Salmo 51, versículo 5. ¿Me lo lee, hermana, por favor? Y he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Solo pongámonos a pensar. Si el hombre considerado conforme al corazón de Dios está diciendo que he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde el momento que yo nací, yo tengo necesidad de un Salvador. Porque desde el momento que nacimos, desde ahí nos formaron en pecado. En aquella ocasión explicaba que algunos de nosotros nacimos, ¿verdad?, en uniones libres, que no hubo matrimonio. Desde el momento que nacimos en pecado. Entonces, por eso desde esa perspectiva que el rey David plantea, nosotros simplemente haber nacido en este mundo necesitamos salvación. Y el poder demostrar ese agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por la salvación, ese regalo que Él nos ha otorgado. Mire qué hermoso. Él dice ahí, he aquí, en maldad he sido formado. ¿Por qué dice esas palabras? Imagínense qué tremendo. En maldad he sido formado. Ahorita nos alarmamos porque aproximadamente aquí en el estado de Texas, o más bien a nivel nacional, van alrededor de 5,000 muertos por el virus. ¿Verdad que sí? Más o menos por ahí vamos. Pero ¿por qué nadie se alarma por los 9 millones de abortos que se hacen aquí en Estados Unidos? 9 millones de abortos que se hacen en Estados Unidos. ¿Cuántos niños fueron concebidos en pecado? Imagínense, desde entonces uno necesita el regalo de salvación. Yo decía, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito de Dios. Yo de mi trabajo a mi casa, de mi casa a mi trabajo, yo no le hago ningún mal a nadie. Yo soy buena persona, tomo de vez en cuando, fumo por ahí, pero no necesito de Dios. Ese es el concepto o el criterio que tenemos muchas personas. Pero la palabra dice que el simple hecho de haber nacido necesita un Salvador. Y por eso Dios, como dice Juan 3:16, Dios, hermano, Dios estaba triste. El Padre, el Dios de los cielos, estaba triste. Porque el único ser creado que Él formó a su imagen y semejanza somos nosotros. No hay ningún otro ser, ni los cuadrúpedos, ni animales, no hay ninguno más. El único ser que Dios formó a su imagen y semejanza somos nosotros. No hay nadie más. Por eso el Padre estaba triste, porque Él miraba que nosotros los hombres desde la antigüedad nos matábamos como que nada. ¿Desde dónde empezó la maldad? Desde el capítulo 4 de Génesis. Caín mató a su hermano Abel por celos, por envidia. Imagínense, desde entonces está la maldad. En el capítulo 6 de Génesis dice Dios, ya no va a contender mi espíritu con el hombre, porque su corazón está de continuo nada más hacia el mal. Vamos a leerlo para que vean lo que dijo Dios. En el capítulo 6 de Génesis, el Señor miraba la maldad de toda la humanidad. Por eso el Señor se ponía triste, hermano. Dice que le dolía su corazón. Hablando metafóricamente, sabemos que Dios no tiene un corazón como nosotros, pero el que escritor de Génesis, él dice que a Dios le dolía su corazón. Amén. ¿Ya lo tiene? Léalo, por favor. Capítulo 6 de Génesis, del verso 1 en adelante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová,
no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hasta ahí. Vea qué interesante. Verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Imagínense cómo estaba Dios. Dios en su trono majestuoso, siendo el Dios de los cielos, mirando a los hombres de aquel tiempo, como mira a los hombres de hoy en día, y él miraba, dice, que la maldad de los hombres era mucha y que todo designio de los pensamientos y del corazón era de continuo hacia el mal. ¿Cómo está la gente hoy en día? Imagínense los delincuentes tramando, ¿verdad? Maquinando sus pensamientos, a quién van a asaltar, a quién van a ir a secuestrar, a quién van a ir a quitarle la vida. Los pensamientos de la gente siempre está de continuo hacia el mal. Por eso Dios, hermano, le dolía su corazón. Dice el verso 6. Le voy a pedir a mi hermano, ¿cómo se llama mi hermano? Santos. Mi hermano Santo me lo puede leer el versículo 6. Bendito sea Jesús. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dio en su corazón. Hasta ahí. Imagínense, hermano Santo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Imagínense cómo está Dios. ¿Cómo está Dios? En aquel tiempo, estamos hablando de 6,000 más o menos por ahí años, hacia allá. Ahora imagínense hoy en día, cómo está el Señor de triste de ver que los mismos hombres están creando cosas para destruir al hombre. Nosotros mismos, los seres humanos, nos estamos dañando. Y el segundo mandamiento que dijo Jesús, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cómo estamos hoy en día? Al revés, hermano, dañándonos unos a otros, más que todo aquellas personas que no conocen el amor de Dios, ¿verdad? No tienen temor de Dios, no le interesa hacer sufrir a las personas. Imagínense el matrimonio de una persona que no tiene temor a Dios, hace sufrir a su familia, hace sufrir a su esposa, hace sufrir a sus hijos, porque el hombre es machista, de repente borracho, de repente muy posesivo, ¿verdad? Golpeador. ¿Cuántas personas hemos sabido que en los matrimonios el hombre es golpeador de la esposa, de los hijos? ¿Cómo está el corazón de esa persona? Con mucha maldad. Y dice que a Dios le dolió su corazón por haber creado al hombre. Sabemos que Dios es soberano y en lo original no quiere decir que se arrepintió, sino que el Señor usa otro término que no me acuerdo ahorita, pero no está hablando en sí de que se arrepintió de habernos creado. Y algo que me llama bastante la atención de ese versículo que dice, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, reharé de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, de las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mire qué hermoso. Nosotros podemos ser la siguiente generación de los Noés, ¿verdad? Poder hallar gracia delante de Dios y que el Señor use nuestras vidas para traer salvación a otros. Entonces, vea qué interesante. La salvación en sí, voy a usar otro término, el objeto de salvar por medio de la salvación nos trae seguridad
y paz a nuestro corazón. Si usted recuerda, cuando usted no había tenido la bendición del regalo de salvación, ¿cómo se encontraba su corazón? Afligido, angustiado, ¿verdad? Triste, vacío. No le damos sentido a la vida. Porque en todo lo que el Señor creó que es perfecto, Él diseñó al ser humano y dejó un espacio muy pequeñito en nuestro corazón. Voy a usar una frase metafórmica, un ejemplo solamente. Dentro de nuestro corazón hay un vacío que el ser humano ha tratado de llenarlo con cosas. Hay personas que piensan que el posesionarse de riquezas va a llenar ese vacío en su corazón. Y llega a tener muchas cosas y ese vacío ahí sigue. ¿Cuántas veces hemos escuchado de aún de los artistas que están en la farándula en el mundo, que han subido a la fama, tienen fortuna, tienen muchas cosas, pero cuando están en los escenarios y cuando están con las personas se sienten realizados, pero cuando están solos se sienten vacíos? El único que puede llenar ese vacío en el corazón del ser humano es Jesucristo. Por esa misma razón, el poder entender la salvación que Él nos ha dado nos lleva a un nivel de entendimiento mucho mejor, donde uno dice: Señor, ¿por qué no me llamaste antes, no? A mí me llamó a los 30 años, le digo: ¿por qué no me llamaste en mi juventud? Pero el Señor permite ciertas cosas en nuestra vida porque Él sabe el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Y aquellas cosas malas que hicimos en el pasado ahora son evidencia de todo lo que Dios hace en un corazón, en la vida de una persona, al transformarlo. De aquella vida vana, aquella vida vieja, ahora el Señor nos da una vida nueva y una vida que tiene esperanza en el futuro. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias al Señor por eso. Ahora regresemos a Romanos. Vean qué sencillo para aquellos que nos van a ver por las redes sociales. Bendito sea el Señor. En Romanos capítulo 10, ahí nos quedamos y ahí empezamos al principio. Y vean lo precioso de lo que dice el Señor a través del apóstol Pablo. Algo que me impacta mucho acerca del capítulo 10 de Romanos es lo claro y sencillo, lo eficiente, lo eficaz, si quiere decirle, de que esta escritura nos explica qué necesitamos hacer para recibir esa salvación. Y miren lo que dice el verso 9. ¿Me lo quiere leer mi hermana? Mi hermana Esperanza, aleluya. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Mire qué interesante. Analicemos el versículo. ¿Qué significa confesar con nuestra boca? Para aquellos que nos van a ver por las redes sociales, ¿cómo podemos explicar en palabras más sencillas, como dice ahí, que si confesamos con nuestra boca? Porque algunas veces, incluso a mí me tocó en algunas ocasiones, me decían: ¿y tú ya recibiste a Jesucristo? Yo desde que era niño. Yo conozco al Señor desde que era niño. Yo sé que es el Hijo de Dios. Yo sé de que Él murió en una cruz por mis pecados. Todo eso lo sabe la gente. Pero nada más está como una información. Mas no hay una seriedad, no hay un compromiso con el Señor ante esa realidad. Ahora, vean lo que dice. Dice que si confesamos
con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el primer paso. Y eso nos habla, mire qué interesante, de la salvación, la necesidad de salvación, la sincera expresión de nuestro corazón, y también nos habla de la provisión que Dios nos da a través de Jesús para alcanzar ese regalo que viene de parte de Dios. Confesar con nuestra boca, y lo más fundamental y lo más interesante es creer en el corazón. Porque usted puede repetir como un periquito y decir, sí, yo creo en Jesucristo, que Dios lo levantó de los muertos, de la boca hacia afuera. Porque Jesús dijo allá en los evangelios, hablando del pueblo de Israel en aquella ocasión, y también se aplica a algunos de nosotros en la iglesia, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, tenemos que hacer una decisión genuina, sincera, verdadera, que podamos nosotros comprender lo que estoy haciendo. Si yo le digo, Señor, yo te quiero recibir como mi Señor y Salvador, es una decisión sincera, genuina, verídica, y que puedo entender de que eso es el principio de lo que necesito hacer para tener la entrada al cielo. Veamos ejemplos. El ejemplo más maravilloso que el Señor nos dejó en su palabra, dice que cuando Jesús fue crucificado, también crucificaron a 2 presos con él, ¿verdad? ¿Qué pasó con aquel preso que le dijo el preso justo, le dijo al preso injusto? Le dijo a este hombre que reconoció su falta, reconoció su pecado, reconoció su condición, y le dijo al otro, nosotros, le dice, hemos sido juzgados justamente por lo que hemos hecho. Pero este hombre es inocente, hablando de Jesús, ni aún en el mismo puesto, en el mismo lugar que estamos siendo juzgados, no tienes temor de Dios, ni aún en la muerte misma. Y entonces Jesús se alegró y le quedó viendo a aquel hombre, y aquel hombre le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. ¿Y qué le dijo el Señor? Qué hermosas palabras, ¿verdad? Él no tuvo que hacer una confesión pública como nos está diciendo Pablo, sino que él comprendió en su mente y su corazón quién era Jesús. Y él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y vemos que Jesús mismo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque el Señor pudo ver la sinceridad dentro de él. Acuérdese que Jesús es Dios y Él conoce todos los pensamientos e intenciones del corazón. Entonces, por eso es importante poder nosotros tomar esa decisión con un corazón sincero. Si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, vamos a ser salvos. Amén. Y dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es una declaración pública, ¿verdad? Que el Señor nos dice a través del apóstol Pablo, que si yo creo en mi corazón, es necesario publicarlo. ¿Por qué publicarlo? Porque es necesario que la creación misma escuche que yo voluntariamente he recibido a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. ¿Y a quién más le interesa al Señor que escuche eso? Al mismo Satanás. Porque cuando usted está confesando con su boca, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador, adivinen qué, ahí está el chamuco yendo. Y dijo, uno más se me escapó. Y se pone enojado. Porque usted y yo nos escapamos de las garras de él. Acuérdense que antes éramos esclavos de él. Bendito sea el Señor. Entonces, en todo eso,
vemos que el Señor nos pone bien claras las cosas, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y miren lo que dice el verso 11, pues la Escritura dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¡Qué promesa más gloriosa esa! Si usted cree en el Señor, si usted le ha dado su vida, su corazón, usted no va a ser avergonzado en aquel día, porque la Escritura dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Así que tal vez el enemigo quiera susurrarle a su oído, no hombre, ya te lavaron el cerebro, ya te hiciste aleluya. Eso es muy común. No hombre, ahora sí ya vas a andar ahí aplaudiendo con los aleluyas. Hermano, pero nos está dando un regalo tan grande el Señor. Fíjese qué tremendo. Le quiero poner un ejemplo más para aquellos que me van a ver por las redes sociales. Mire, hay personas que han tenido una vida de delincuencia grande. Asalto a mano armada, personas que han sido rateros, personas que han sido borrachos, personas que han sido drogadictos. Y tienen una lista negra, hermano, inmensa. Pero ¿qué pasa cuando esa persona se arrepiente y le dice, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios? Yo creo, leyendo el versículo nuevo, yo creo y confieso que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. ¿Qué cree que va a pasar con ese delincuente? Será salvo. Y eso es lo que no cabe en nuestra mente humana. ¿Cómo es posible que el Señor pueda perdonar a un asesino? Porque acuérdense que ese asesino era títere de Satanás. Satanás lo manipulaba como él quería. ¿Cuántos de nosotros no estuviéramos esclavizados del alcohol? Que nomás dejábamos de beber por cierto tiempo y después empezamos con más fuerza para recuperar lo que habíamos perdido. Así éramos algunos. Dejamos de beber 3 meses, pero después empezamos y con más fuerza para recuperar los 3 que no bebimos. Así éramos algunos, ¿verdad? Pero cuando conocimos este regalo que el Señor nos dice, que si confesáramos, el Señor, hermano, nos va a ayudar a liberarnos de esa esclavitud. Mira, al principio uno empieza, pero hoy en día uno ni se acuerda. Cuando uno viene a reflexionar y dice, en serio que no puedo comprender cómo era posible que yo anduviera bebiendo esto tan amargo, tan feo. O está sabrosa la cerveza, ¿verdad que no? Está fea, está amarga. Pero el Señor nos limpió de todo eso. Por eso dice la Escritura que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Mire, el primer regalo que el Señor nos da es la bendición de su presencia. Ahí en Efesios capítulo 1, vamos a leerlo. Gloria sea el nombre de Jesús. En la carta de Efesios, Dios bendiga a nuestro hermano Pablo que nos dejó todas estas cartas. Bendito sea el Señor. Vea, Efesios capítulo 1, en el versículo, vamos a leer un poquito. Gloria sea el nombre de Jesús. Es que todo está hermoso, hermano. El capítulo 1 de Efesios está precioso todo. Pero veamos a ver, el verso 12 en adelante. Dice, a fin de que seamos... ¿Por qué cree que le alabamos como le alabamos? ¿Por qué cree que cuando hay un corazón agradecido, hermano, a uno no le interesa si uno siente ganas de cantarle con todo el corazón, de alabarle, de derramar lágrimas? Hermano, uno no le interesa, porque dice el verso 12 que fuimos a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Efesios 1:12. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, y en Cristo, en Él, también vosotros
nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Para alabanza de su gloria. El Señor desea que le alabemos, hermano. Imagínense los ángeles 24/7, 365 días del año están alabando al Señor constantemente. ¿Cómo no el Señor se va a poner contento, gozoso, que cuando nosotros vayamos, que espero que el Señor nos permita regresar pronto al templo, aleluya, y alabarle todos juntos en armonía, hermano, y que ese Salmo 133 lo practiquemos? Mirad cuán bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí derrama bendición el Señor y vida eterna. Mire cómo se siente de bonito. Si hace un momento que alabamos al Señor, cómo sentimos de hermoso, ¿verdad? Ese momento, ese tiempo, pudimos adorar al Señor con libertad, porque el Espíritu Santo, hermano, nos ayuda para que no nos cohibamos. El Espíritu Santo nos ayuda para que le alabemos como Él se merece. Amén. Por eso el verso 13 dice que en Jesús, en Él, también nosotros o vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Señor promete darte el sello de su Espíritu, y ahí ocurre algo interesante que me gustaría explicar para aquellos que nunca han comprendido cómo es que funciona o cómo trabaja o cómo empieza el Señor a transformar la vida de una persona. Yo también era de las personas, amados, dando un ejemplo, que yo decía, pero ¿para qué voy a ir a la iglesia? Hasta que yo cambie, entonces voy a ir a la iglesia. Pues ¿cuándo voy a cambiar? Nunca. Al contrario, el pecado se enseñoreaba más de mí. Porque si antes pecaba poquito, ahora estoy pecando más. Y entonces, cuando nos acercamos al Señor, así como estamos, así como venimos, Él se va a encargar, por el sello que ha puesto en nosotros, a vencer el pecado en nosotros para cambiar poco a poco y vencer aquel pecado que nos vencía a nosotros. Fíjese bien, algo que le quiero compartir. Nosotros, Dios dice que nos hizo su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Ellos son uno, pero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así nosotros también tenemos un cuerpo, tenemos un alma y un espíritu. Pero por causa del pecado que cometió Adán y Eva, nuestro espíritu se quedó inerte. Y entonces el ser humano empezó a trabajar o a funcionar solamente en su cuerpo y en su alma. El pecado arraigado en nuestro cuerpo, a nuestro cuerpo de continuo le gusta siempre hacer lo malo. Eso es algo natural que está ahí. Por naturaleza somos pecadores. Somos bien desobedientes, ¿verdad? Somos bien desobedientes. Nos dicen, no nos hagas esto, y lo hacemos, porque somos desobedientes por naturaleza. Entonces, nuestra alma es la que está interesado Dios. Dios quiere salvar nuestra alma. Nuestro cuerpo no, este cuerpo es polvo y al polvo regresa. Pero nuestra alma, hermano, está debatiéndose entre la vida y la muerte, espiritualmente hablando. Nuestra alma, Dios la quiere para que vayamos a su gloria. Pero también Satanás quiere el alma para que vayamos a sufrir junto con él allá en el infierno. El infierno no fue creado para nosotros. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. ¿Alguien lo quiere buscar? Allá en Mateo 25:44, ahí lo dice claramente que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, no para nosotros. Entonces Satanás quiere que su alma vaya también a chicharrarse allá con él. Imagínense qué tremendo.
Mateo 25, 44. ¿Alguien lo quiere leer? Amén. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Continúe. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, Entonces está antes. Déjame buscarlo rapidito, porque ahí en esos pasajes explícitamente dice, Mateo 25, 42 de repente, 25, 42, ¿qué dice? porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me... 41, ahí está. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién es el fuego eterno? Para el diablo y sus ángeles. Entonces, ahí vemos que el Señor quiere salvar nuestra alma. Por esa misma razón, lo que acabamos de leer en Romanos 19, al nosotros invitar a Jesús voluntariamente a recibirlo como Señor y Salvador, Él despierta nuestro espíritu. Mire qué interesante. Él despierta nuestro espíritu y empezamos a funcionar cuerpo, alma y espíritu. El espíritu se une al alma para combatir el pecado en nuestro cuerpo. No dejamos de ser pecadores, somos igualitos. Seguimos siendo pecadores. No, la única diferencia es de que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, porque el Espíritu nos ayuda a vencer el pecado. Aparte de eso, el Espíritu Santo viene a ayudar a nuestro espíritu y a nuestra alma para vencer el pecado en nuestro cuerpo. Ahora imagínense, ya son 3 contra 1. Por esa misma razón, usted ya no puede pecar igual, porque el Espíritu Santo se conecta a nuestro espíritu y el espíritu le da la orden al alma y le dice, hey, eso que vas a hacer no está bien. Solo póngase a pensar cuántas veces ahora usted ha pasado situaciones donde algo dentro de usted le dice, hey, lo que vas a hacer no está bien. Y uno se detiene. Ese es el poder del Espíritu Santo que nos manda la ayuda a nuestro espíritu y el alma se fortalece para que el pecado que está en nuestro cuerpo no nos venza. Amén. Por eso es importante nosotros recibir a Cristo en nuestro corazón y verdaderamente atesorar esa salvación y comprender de que el regalo que Dios nos ha dado, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hace unos minutos vimos cómo el Señor le dolía su corazón por toda la maldad de la humanidad. Ahora Dios dice, no, yo necesito hacer algo para salvar mi propia creación. El Señor, el Padre Dios de los cielos, tuvo que hacer algo para salvar su propia creación. Dijo, la única manera que yo puedo comprenderlos es que yo tenga que hacerme hombre para poder entender el por qué ellos no pueden vencer el pecado. Y dice que Él tomó cuerpo humano, se hizo hombre, nació de una mujer y así Él pudo, hermanos, dice la Biblia que Jesucristo fue tentado en todas nuestras debilidades, pero Él se mantuvo firme sin pecado. ¿Por qué? Porque en su naturaleza, Él no tenía naturaleza pecaminosa, Él tenía una naturaleza santa. Amén. Entonces, por eso el Señor pudo vencer. Y recordemos que esto era un plan perfecto de Dios, porque si regresamos un poquito atrás, en el capítulo 3 de Génesis, vemos cómo Satanás engañó a Adán y a Eva y le quitó la autoridad de toda la creación a Adán.
Si usted recuerda en Génesis 1:28, desde el 26, Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza y que se enseñoree, que sea señor de todo lo que yo creé. Dios quería que nosotros los seres humanos fuéramos los, por decirlo así, el mayordomo, o como hay otra palabra específica, se me olvida. Ay, se me escapó. Bueno, lo importante es que Dios deseaba de que nosotros fuéramos, que tuviéramos control de toda la creación. De hecho, Dios le dijo a Adán que le pusiera nombre a toda la creación. A los animales, a los peces, a los voláticos, a los cuadrúpedos, a los terrestres. A todos los animales Adán les puso nombre. Ahora, el diablo, al hacer caer y engañar a Eva y a Adán, les quita esa autoridad. Por eso Satanás tenía cierta autoridad, o tiene cierta autoridad en la tierra todavía, porque no ha sido enjuiciado, y él le ofrece esos reinos y dominios a Jesús en la tentación. Allá en la tentación de Jesús, en los 40 días y 40 noches, el diablo en una de las tentaciones le dice, si me adoras, todos estos reinos te daré. Y diría uno, lo está engañando, ¿no? Le está diciendo la verdad porque eran de él. Él se los había quitado a Adán cuando lo hizo pecar contra Dios. Ahora, Dios como es santo y Él es, hermano, Él no puede quebrantar sus mismos estatutos. El Señor tuvo que hacer un plan perfecto porque Él perdió, el hombre perdió la autoridad de la tierra. Otro hombre tenía que recuperarla. Por eso Dios tuvo que tomar un cuerpo humano a través de todo el proceso. Jesús nace, Jesús 100% hombre, empezó y peleó la batalla y le quitó el poder a Satanás. Por eso allá en Apocalipsis capítulo 1, verso 18, dice que Jesús tiene las llaves de la muerte y el Hades. Entonces, por esa misma razón, podemos comprender claramente que la salvación maravillosa que Jesús nos ha dado va más allá aún de nuestro propio entendimiento. El Señor ha hecho todo por nosotros. Mandó a la profundidad de la mar todos nuestros pecados y Él está, hermano, ansioso esperándonos. Capítulo 14 de Juan dice que Él fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está, también nosotros estemos con Él. Ahora imagínate, ¿cómo no vamos a cuidar, como leyó la hermana allá en Filipenses 2:12, cómo no nos vamos a ocupar en nuestra salvación? Pedirle la ayuda del Espíritu de Dios y decirle que nos ayude. Termino aquí. Primera carta a Corintios capítulo 2, para que podamos comprender la importancia como creyentes, tanto los nuevos creyentes como los que ya tenemos tiempo en el camino de Dios, tenemos la necesidad de depender de la ayuda del Espíritu de Dios. Amén. Hace un momento les compartía cómo el Espíritu Santo viene a ayudar a nuestro espíritu, ¿verdad? Y siempre, para aquellos que nos van a ver por las redes sociales, cuando la Escritura habla de espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, y cuando la Biblia habla de espíritu con minúscula, está hablando de nuestro espíritu o de un espíritu inmundo. Por eso tenemos que tener cuidado de qué está hablando la Biblia. Ahora, vean lo que dice en el versículo 9. Vamos a leerlo del verso 6 para ver todo el contexto de esta maravilla que el Señor nos ha dejado. Amén. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo. La palabra siglo, derivada del cosmos, con otras palabras, está hablando del mundo, diría así: sabiduría no de este mundo, sino ni de los príncipes de este mundo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Mire qué interesante. Y explico esto, porque esto está bien bonito y está un poquito profundo, ¿verdad? La sabiduría de Dios, hermano, no tiene
digamos, el discernimiento como lo es la sabiduría humana. La sabiduría humana tiene límites. La sabiduría de Dios no tiene límites. Y entonces Él tiene cosas maravillosas para nosotros, que esa solamente la podemos recibir o alcanzar a través de nosotros buscar a Dios de una manera personal. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Imagínense las maravillas que Dios quiere darnos, pero ¿cómo las vamos a recibir? Buscando a Dios en lo íntimo, donde solamente usted y Dios va a tener esa manera de plática, esa manera de búsqueda, y Dios, hermano, le va a mostrar cosas hermosas. Mire lo que dice el verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Imagínense cosas que usted nunca ha visto, cosas que usted nunca ha escuchado y cosas que usted ni siquiera ha sentido en su corazón. Son cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, hermano, usted empieza a experimentar los misterios de Dios. Mire lo que dice el verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe el Espíritu? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Me detengo ahí. ¿Se acuerda que leímos al principio que Dios nos selló con su Espíritu? Por eso el apóstol Pablo amplía más esta verdad y dice: cuando nosotros nos metemos a buscar las respuestas con Dios, Dios nos va a revelar a través del Espíritu Santo en nuestro espíritu y nos va a dar la respuesta que necesitamos. Amén. Dice el versículo 13: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14: pero el hombre natural es aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón. El hombre natural es aquel que todavía no le ha dado su corazón a Jesucristo. Dice: pero el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir o entender espiritualmente. Esa es la causa y la razón por qué muchas personas no entienden el Evangelio. Porque se tiene que tener una experiencia personal con Jesús. Cuando nosotros invitamos a Jesucristo en nuestro corazón y recibimos la salvación, hay en ese sello que Él pone dentro de nosotros, empieza a formarse un nuevo nacimiento dentro de nosotros, que Jesús se lo planteó de esa manera allá a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, cuando Él decía que era necesario nacer de nuevo. Entonces, al experimentar ese nuevo nacimiento, usted empieza a entender las cosas espirituales, las cosas que usted antes no comprendía. Amén. Así que, por esa misma razón, tenemos que comprender la necesidad de salvación. ¿Hay preguntas hasta este punto o vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Estamos comprendiendo claro todo? Entonces, ahora imagínense, ¿qué tan grande entonces es la salvación que el Señor me ha dado? ¿Cuánto estoy cuidando, apreciando la salvación que el Señor me ha dado? ¿Cuánto estoy de verdad demostrando ese agradecimiento a Dios por la salvación que me ha dado? Y ahí, hermano, lo podemos ver en nuestra vida diaria.
Jesucristo dijo allá en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La única manera de demostrarle al Señor que realmente hemos entendido la salvación que Él nos ha dado es cuando nosotros practicamos sus mandamientos, cuando practicamos los consejos que Él nos da. Amén. Así que vamos a parar aquí. Le damos gracias al Señor. Vamos a orar a los hermanos y amigos que nos van a ver por las redes sociales. Dios les bendiga y que esta enseñanza, esta explicación pueda ser útil para también ustedes comprender la necesidad de la salvación para nuestra alma. No seamos compañía a Satanás. Satanás ya tiene juicio en el fuego eterno. No caigamos en ese mismo error nosotros. Escapemos de la ira que viene de parte de Dios a este mundo. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.